buenas noches, soy Gerardo Viloria, que le da la bienvenida a su programa En Voz Alta. Hoy tengo el privilegio de estar acompañado por mi muy querido amigo, el doctor Juan Carlos Villarreal Martínez, quien es director del Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva Política, Asociación Civil, para charlar de un tema verdaderamente apasionante. El nombre tan solo de Juan Carlos Villarreal Martínez nos dice todo. Un personaje en la política, un maestro universitario de alta calidad, un politólogo experimentado. Y yo le agradezco esta noche el que esté con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar esta noche en Voz Alta. Gracias a ti, Gerardo, por la invitación y, por supuesto, al ingeniero Camposeco y al maestro, al querido maestro de la facultad, Ernesto. El maestro Rodríguez. También en esta conducción de este programa tengo la oportunidad de, como todas las noches que estábamos en Voz Alta, de estar acompañado por mi muy querido amigo, el ingeniero Rodolfo Camposeco Torres. Gracias, Rodolfo, por estar con nosotros esta noche. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y qué decir de mi muy querido amigo, hermano, el maestro Ernesto Rodríguez Gutiérrez, quien es profesor emérito de la Facultad de Derecho. Gracias, Ernesto, por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, mi querido hermano Gerardo. Y mucho gusto también saludarte, Juan Carlos y Rodolfo. Ante tus órdenes. Esta noche abordaremos un tema que está sobre la mesa, fundamentalmente en el ámbito político, que es la designación del PRI en torno a su candidato ya. Tenemos hoy a Antonio Mid Curibeña como candidato del Revolucionario Institucional para tener la posibilidad de luchar por la presidencia de la República. Esto fue el día de ayer, cuando se dio a conocer su nombre de este abanderado priista. Este destape, mi queridísimo Juan Carlos, ¿qué opinas? ¿Fue hecho por Luis Videgaray Caso o bien por el presidente Enrique Peña Nieto? No, pero mira, yo creo que te daría tres primeros argumentos para iniciar la discusión y si ustedes así lo determinan el debate. Yo creo que primero, el último destape, digamos, priista de la vieja usanza fue un 28 de noviembre de 1993, el de Luis Donaldo Colosio. Y tuvieron que pasar, pues prácticamente 27 años, una cosa por el estilo, para que conociéramos uno de estos destapes, que para la nueva generación no les dice nada. Para nuestra generación sí, acostumbrada a la liturgia de los destapes, de alguna manera sí irrumpe la vieja liturgia. La vieja liturgia es que un sector del partido, un destacado militante del partido, era quien postulaba a quien cubría los requisitos y sería el abanderado. En este caso fue un compañero de gabinete que todos dicen que no lo sacaron de contexto, que no lo quería decir, pero lo dijo. En política no hay casualidades. Que el presidente salió al día siguiente a decir que no, que estaban despistados, pero al final termina ungiendo al candidato, y ese sería el primer argumento. El segundo argumento tiene que ver con la red que ha construido justamente Luis Videgaray alrededor del presidente. Me parece que igual, volviendo a la época de aquel destape, el poderío de José María Córdoba en ese episodio con Carlos Salinas de Gortari, creo que me hace recordar a mí al menos el rol que tiene Luis Videgaray en el esquema de operación político de Peña. Luis Videgaray es como José María Córdoba de aquel momento. Ustedes recordarán un personaje muy, muy importante. Y alrededor de... Siniestro. Sí, bueno, y siniestro. No es tan oscuro, pero evidentemente tiene muchas posiciones en el gabinete. Y tiene, nuevamente en estos cambios, hacen un cambio de personaje, pero el grupo predominante, y ese sería el tercer argumento, que hoy una intelectual muy reconocida, Soledad Loaesa,
lo ha bautizado como el PRITAM. El Sí, PRITAM, sí. porque hay evidentemente es una tercera lectura, un predominio no solamente de Luis Videgaray, sino de la generación de Luis Videgaray, de egresados del ITAM. Así es. Y esto rompe también con el viejo modelo, el viejo esquema del predominio de los políticos originarios salidos de universidades públicas. Aunque hay que también las dos carreras, igual que Luis Videgaray. Y derecho al mismo tiempo en la UNAM. Tienen las dos. En eso, pero digamos que para aquella generación todavía pasado había un predominio de escuelas públicas. Y creo que este tercer elemento que tiene que ver con la élite que nos gobierna es creo que el tema, al menos en el que yo quisiera poner énfasis en la oportunidad que me brindes, pero de saque yo diría, estos son los primeros elementos que encuentro en el destape, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo quisiera comentar, si me permites, Juan Carlos, es muy importante y muy interesante lo que has mencionado de ese espacio de tiempo, desde Luis Torano Colosio a la fecha, que se siguió una liturgia específica por el PRI. Eso de alguna manera, ¿tú consideras que le afecta como candidato a José Mid? Mira, yo reflexionaba hoy en Twitter, el candidato, para no ser militante, camina, habla, se fotografía como priista. O sea, no hay ninguna distancia en su formación, en su lenguaje corporal de los viejos priistas, ¿eh? Y eso a mí me llamó profundamente la atención. Prácticamente se conectó inmediatamente en el evento de la CTM. Yo seguí algunos de ellos. Me llamó mucho la atención que cuando va con la CNC se refiere a los líderes históricos de la CNC por su nombre y antecedentes, ¿no? Al líder bigotón Olivares Ventura, ¿no? Por ejemplo, Sí, claro. que es un gesto que habla mucho del dominio que tiene del tema. Y entonces uno se pregunta, ¿de dónde salió este personaje? Ah, bueno, su papá fue un prominente político priista y su mamá fue una servidora pública durante 40 años. Entonces, como dicen en mi pueblo, eso se mama, eso se aprende Ya desde niño, ya lo tiene. Entonces, me parece que no. Es la genética. Sí, quizá es ese problema que al principio podría ser que no es un militante reconocido, que no es un agente que hizo toda la escuela de cuadros y la trayectoria regular de un priista, al final lo suple muy rápidamente con el lenguaje, con el comportamiento de un priista de toda la vida. Ahora que dices esto, precisamente uno de los compañeros en Radio Fórmula le hizo la pregunta sobre si él realmente había sido destapado o él no se destapó, si había una sana distancia en cuanto al presidente y el partido, en fin. Pero como las respuestas que dio, ahorita lo recuerdo, fueron justamente en el tono priista que al no ser militante tú dices, bueno, él ya tiene, como bien señalas, toda esa expresión argumentativa, pero al más puro estilo priista. Sin duda, yo lo que he visto es de un personaje que se preparó para esto, que sin duda el expertise en el servicio público, tiene varios años en el servicio público, le ha permitido afrontar algo que para otros actores es muy difícil, enfrentarse a la realidad en la liturgia mexicana, quiero decir, la liturgia mexicana priista, de dejar a tu presidente, al que has obedecido disciplina, lealtad, y dejarlo a un lado, y este tránsito lo va a tener que vivir pronto, de aquí a febrero, para cuando en las precampañas se tendrá que desprender de este vínculo y tendrá que mostrar que es diferente. Matar al padre, decían los romanos, es un mecanismo de libertad. Acá en la liturgia priista todavía no vemos eso, pero no nos falta mucho. Y ahí es donde se va a alcanzar a medir qué tipo de personajes. Ustedes recordarán que justo pasó en el tránsito de Colosio y Zedillo, que Zedillo tuvo que hacerlo muy pronto, tuvo que hacerlo muy rápido para lograr credibilidad. Y me parece que acá va a enfrentar una situación similar. Eso es. ¿Quieres decir algo?
Sí, es en relación a algunas de las declaraciones que se le adjudican a MIT y que aparecen en un periódico de circulación nacional donde dice: MIT va con el PRI para hacer de México potencia sin viejas recetas. Había que ver cuáles son las nuevas recetas, ¿no? Hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Ahora bien, sí. Yo considero que aquí es muy importante lo que ha expresado Juan Carlos, lo que tú has expresado también, mi querido hermano, y aquí también con Rodolfo. En ese sentido, yo considero que es una revolución cultural que está haciendo el cambio del país. Y esa revolución cultural debe ser básicamente en la educación y los valores éticos y morales dentro y fuera, es decir, de los ciudadanos y de las instituciones. Con esa revolución cultural nos olvidamos de la revolución armada, pero es una revolución cultural muy importante. ¿Cuál? ¿Tú consideras que esta es una revolución No, cultural. cultural, el destape de él? No. No. ¿Cuál? Entonces, No, esto da origen, con el destape da origen a una revolución cultural para el efecto de que cambie el país. Bueno, quizá está en el discurso que tienen que vender a los jóvenes, pero digamos que las prácticas son absolutamente de nuestra generación, que ya no nos cosemos al primer hervor. Creo que ese es en todo caso, una cosa a favor de MIT es que sabe leer correctamente el lenguaje de sus padres, de los antiguos, para mimetizarse como priista, pero al mismo tiempo habla el lenguaje de los jóvenes porque se comunica muy bien en redes sociales, tiene un buen entrenamiento, pero yo daría entonces el segundo elemento de lo que estábamos comentando. A ver, ¿quién es MIT y de dónde sale MIT? Y MIT no es sino la expresión de un grupo dominante que es el que encabeza hoy por hoy Luis Videgaray. Pero Luis Videgaray no está solo. Claro. O sea, Luis Videgaray es de una generación en donde solamente para contabilizar los que se encuentran en primer nivel está el propio MIT, está González, que estaba en Pemex y que ahora se va a Hacienda, está Virgilio Andrade, que es compañero de generación de ellos y que es el primero que le da empleo justamente a MIT, ahora que está director de Bansefi, el director de Banobras, que ahorita me voy a acordar de su apellido, sobrino de La Bastida, es del mismo grupo. Incluso tienen amigos en otras expresiones políticas. El exdirigente y líder de la Cámara de Senadores hoy por el PAN, Cordero. Es de más o menos coetáneo. El Jaguar, Ríos Peter, es más joven que ellos, pero también es egresado del ITAM. Y podríamos empezar a buscar al del Seguro Social, que también es del ITAM. Por eso, entonces creo que valdría la pena hacer una reflexión más profunda en todo, qué es lo que representa MIT. Y lo que representa MIT es una élite que está, digamos, enquistada en el poder público en México desde hace muchos años y que tiene características muy notables. Estudiaron en el extranjero, becados por el Banco de México, forman parte de una élite económica, son reconocidos a nivel internacional y lo que diría Carlos Monsiváis en su oportunidad, es la primera generación de estadounidenses nacidos en México, ¿no? Digo, para poner las cosas en su dimensión, creo yo. Claro. Oye, este destape, esta unción que hicieron de MIT, ¿en qué se fundamenta? ¿En la lealtad, en la honradez, en el interés o en la continuidad del proyecto neoliberal? Pero ¿qué te parece si después de una breve pausa me respondes? Con todo gusto. Gracias. Perfecto. Pues felices de la vida, imagínate los multimillonarios. Para el pueblo, la gente molesta con este salario. Particulares que ustedes deben conocer. Más madrazos realmente porque hemos escuchado en muchos sitios. Este 16 de noviembre en Guatemala fueron locales, no pudieron contra una hegemonía agradable con la familia. De ahí nace Pues felices de la vida. Estamos de retorno
Y por lo tanto esperamos tu respuesta, mi queridísimo. A ver, yo creo que hay varios textos que permiten ver cómo se construyen las élites políticas en México. Yo destacadamente diría alguno que he leído y ahora retomé en estos últimos días. Pero además tú has escrito. Sí, yo he escrito sobre el tema de élites. Roderick Eykamp, que ha vivido el tema de las élites en México, dice que hay varias características y una central es que los intelectuales y los políticos se educan en Estados Unidos. Eso sucede en todo el mundo, pero en el caso de México es muy notorio. Ahora, ¿qué tipo de políticos estudian y a quiénes beca el gobierno mexicano? Y a quienes beca el gobierno mexicano, particularmente en el área de finanzas, han salido del Banco de México y de esta escuela del Banco de México. Y entonces uno se tendría que remontar desde Ortiz, que se apellidaba el secretario de Hacienda, desde Ortiz Mena hasta los últimos. O sea, hay una vertiente de intelectuales, de políticos que han abrevado de Yale, de Chicago, de las principales escuelas de Estados Unidos, de Harvard, y él es una expresión de ese grupo. Entonces, ¿es una corriente neoliberal? Creo que sí. Si vemos que el predominio de la política desde el periodo de Salinas de Gortari, que ya lleva más de 30 años, es el que prevalece en el país, y yo lo sintetizaría en dos datos que acaba de dar a conocer Oxfam este año. El 1% de los más ricos del país concentra el 20% de la riqueza nacional. Es un país que es desigual entre los desiguales. Solamente nos supera en términos de desigualdad Brasil en el caso de América Latina y a nivel internacional Rusia. Pero México es un país profundamente desigual y creo que este modelo neoliberal y este grupo de actores políticos es el modelo que defienden. Entonces creo que es justo también decir que tiene muchos atributos, que es un político que es carismático, que parece priista, que actúa como priista, pero que también tiene ese antecedente que no es una cosa menor. Ajá. Sí. Aquí me llama la atención por el marketing político, que es en relación a lo que tú conoces perfectamente, en relación a la planeación estratégica del cambio del país. El cambio del país, y es interesante porque esto permite el destape de Antonio Meade. Con ese destape permite que a futuro, de febrero, cuando ya haya más candidatos, entonces sea una política diferente y tengan que estar ellos adecuados. Por eso yo hablo de un discurso de político-cultural, porque ahí va a ser importante cómo llegar al ciudadano, cómo llegar a los grupos de la ciudadanía de diferente naturaleza. Bueno, sin duda, tiene 6 meses para empatar los 15 años que lleva de campaña Andrés Manuel, ¿no? Y eso es es un reto, pero justamente lo va a resolver con este cambio cultural. Él tendrá que apelar al nuevo lenguaje de hoy en día. El lenguaje de Andrés Manuel es mucho de plaza pública todavía, como lo fue el de Cuauhtémoc Cárdenas en su momento cuando compite en el 94. Todavía él apela a las masas, apela al lenguaje de las plazas. Hoy el lenguaje es instantáneo o no lo es. La comunicación política es vertiginosa y para eso se requiere cierta solidez intelectual. Necesitas tener amueblado, como dicen, el cerebro, porque es muy rápido. Sí. Y Andrés Manuel, ustedes se dan cuenta, es muy exitoso. Es muy exitoso cuando graba videos, pero cuando habla en vivo es terriblemente lento. Es muy complicado darle seguimiento. Entonces, creo que ahí en eso tiene razón. Habrá un cambio cultural que tiene que ver con el tipo de lenguaje, el tipo de comunicación política que tiene que establecer alguien que quiere competir contra el puntero, ¿no? Así es, por la propia tecnología. Sin duda. La tecnología ha hecho que despierte la ciudadanía. Y aquí lo importante es qué mensajes van a tomar en cuenta para saber si va a haber cambio del país o no. Es correcto. ¿Quieres decirlo? En relación a lo que comentabas hace rato, Juan Carlos, mira, el día de ayer, Víctor Alberto Trujillo Matamoros, mejor conocido como Broso, el payaso tenebroso, en su programa El Mañanero, publica una imagen de, si lo ve uno de frente al monitor, en el lado izquierdo, el currículum de Andrés Manuel y el lado derecho el de José Antonio Meade. Y la cintilla dice,
hay mucha gran diferencia, una cosa así, o sea, y es cierto, lo vas viendo, y ahorita lo que ha sucedido, Juan Carlos, es que muchos funcionarios públicos están coartados, como sucede en este bendito territorio que hoy habitamos, donde hay que pedirle autorización al director general de comunicación social para tener una entrevista, y da la impresión que ellos no piensan, ¿no? Que el único que piensa es el gran Tatuani, ¿no? Creo que debemos ya cambiar esos esquemas, porque al rato aparece una gente muy valiosa, como lo que tú estás escribiendo, que yo desconocía, reconozco, de José Antonio Meade. O sea, quién es su papá. He leído un poco así con la información que me ha llegado recientemente, pero antes era para mí un secretario que estaba aquí, etcétera, y cero opinión, porque no había más que hacer, ¿no? Oye, esta designación de Meade puede considerarse como una derrota al interior del PRI, ya que se tuvo que traer a alguien externo, ¿sí? Porque alguien interno del PRI no le garantizaba a este proyecto de neoliberal la continuidad. ¿Tú qué opinas de ello? Mira, a ver, en política lo que parece es, ¿no? Y lo que parece es que el presidente nombra al personaje que puede darle mejores réditos en términos de la competencia electoral. Hay una lectura, yo no la comparto, pero hay una lectura que diría que Meade va a atraer al voto de panistas que no están con el frente. Yo no creo que sean automáticos, y de hecho ayer en un programa con Ciro Gómez Leiva, dos prominentes personajes del PAN decían, no, el PAN no es como el PRI y no es como los demás partidos. En el PAN sí tenemos una corriente ideológica, sí tenemos un proyecto de país y no nos vamos a ir con el canto de las sirenas que pueda representar Meade. Creo que no es en automático el cambio. Y dicho esto, entonces, ¿quién gana? Y si le ganan la partida al viejo PRI o si le ganan la partida al priismo más puro, ¿no? Más ideológico. Me parece que desde hace rato el PRI se ha desdibujado. Recientemente levantamos nosotros una encuesta de carácter estatal y preguntábamos a los mexiquenses, autoubicándose ideológicamente, donde el 1 es la izquierda y el 10 es la derecha, ¿dónde se ubica usted? Y los mexiquenses decían que se ubicaban en el 5.5. Y luego preguntabas, bueno, ¿y los partidos políticos cómo los ubica? Y en el caso del PRD anda cerca del 4. En el caso del PAN anda en el 5.6. Y la sorpresa fue que al PRI lo ven en la derecha. El PRI para el Estado de México, para los que fueron encuestados, más de 1.200 ciudadanos son que califican al PRI como el partido de derecha. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el espectro ideológico, el PRI ya no es el que conocimos nosotros hace 40 años, hace 30 años. El PRI de hoy en día. Justicia social. Ya no, PRI es un masacote de corrientes, de intereses, y difícilmente hoy alguien podría sostener que el discurso viejo del nacionalismo revolucionario estará representado por Meade. No, ese discurso ya lo tiene Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel es el discurso del nacionalismo revolucionario del viejo PRI, y hoy Meade entonces tendrá que buscar un nuevo discurso, un nuevo espectro ideológico, y por eso me parece que tomada la decisión apuntan a ese centro imaginario, en donde esté justamente entre el PAN y el PRI un candidato que pueda llamar a un elector que no le gustan los extremos. Y en ese sentido actúan correctamente con un cálculo racional. Yo no podría acusar que es indebido, más bien pienso que estableciendo una lógica de competencia, si en un extremo tienes a Andrés Manuel y eventualmente el frente podría buscar por el centro ideológico, el PRI lo que está haciendo es correrse hacia el centro, ¿no? Y con un candidato que representa esas cualidades, me parece. Entonces, oye, hay algo importante. ¿Cómo ves en este panorama finalmente a los independientes? Bueno, yo durante años fui un ferviente creyente e impulsor de las candidaturas independientes, pero las de veras, las de los ciudadanos, que creo yo deben de tener 3 cualidades, lo he dicho en diferentes espacios. La primera cualidad que debe tener un candidato independiente debe ser profundamente antisistémico, es decir, no debe provenir
de las élites de los partidos ni de experiencia de partido. Número 2, debe tener una agenda propia que esté en consonancia con lo que la sociedad quiere. Y esta agenda debe ser, por supuesto, independiente y debe ser ampliamente discutida y defendida. Y el tercero, debe tener una vida que avale que su trayectoria está al margen de tanto de los partidos como de algún otro interés. Y lo que hemos encontrado con los independientes, infortunadamente, es que la mayoría o vienen de partidos políticos muy recientemente, como el caso de Margarita Zavala, que pues, antes de inscribirse como independiente todavía estaba buscando la candidatura dentro del PAN, como el Bronco, que dejó de ser priista para ser independiente, y como otros tantos. Me parece que la fórmula del candidato independiente la han maltratado los dirigentes de los partidos políticos, porque al final del día son los que tienen los recursos, la organización, para competir en el marco tan complicado que tenemos para obtener una candidatura. Siendo congruente con lo que he dicho, por supuesto, sigo pensando que las candidaturas independientes son útiles al sistema, son una válvula de escape, sí, pero preferentemente cuando tienen esta característica, porque cuando no, se presentan a engaños y eventualmente incluso a manipulaciones, como seguramente la veremos en el 2018. ¿Por qué? Porque el independiente termina robándole votos a la oposición y en consecuencia fragmentando el voto opositor y facilitando el resultado para el candidato del partido en el poder, como de hecho sucedió para el caso del Estado de México, ¿no? Ahí hay un dato contundente. Y con eso que estás comentando es muy interesante, porque se fracciona la votación, y al fraccionarse la votación ya no son, definitivamente no son las personas que ganan por mayoría, es una mayoría relativa. Es correcto. Y esa mayoría relativa, y es en un porcentaje con un punto que tenga, o un voto que tenga más que cualquier otro de los que participantes, está ganando, pero es mayoría relativa y no está representando realmente a toda la ciudadanía del país. Yo creo que está marcado. Hay muchos estudios que así te lo dicen, la tendencia, y hubo actores políticos que lo identificaron correctamente, la tendencia es que vamos a construir gobiernos de coalición. El que gane va a ganar con un tercio pequeño y va a requerir de un aliado para poder gobernar el país. Ahí está el talento de personajes como Mario Fabio Beltrones, como Porfirio Muñoz Ledo, como el propio Goldenberg y como otros tantos personajes que apuntaron en esa dirección hace algunos años y que con motivo de la reforma del 2012 y periodo 2014 ya está incorporada a nuestra legislación. Creo que para allá vamos y por eso ahora lo que uno puede ver es que todos están buscando ese centro imaginario. El propio Andrés Manuel se le ha quitado lo arrebatado, ¿no? En la promoción que está haciendo de la película, de su autobiografía, una cara candorosa viendo cómo su mujer canta, ¿no? Abrazando a los niños, lo que Andrés Manuel lo había hecho antes, hoy lo está haciendo, que es abrir su vida íntima. Andrés Manuel nunca lo había hecho. Y eso tiene que ver con esa lógica de que saben que tienen que apelar a todos los electores indecisos, apartidistas, que les puedan dar ese porcentaje que les permita ganar con un pequeño margen, porque todo el mundo sabe, nadie podrá construir una mayoría simple de manera automática, ¿no? Así es. Hace años el presidente elegía a su sucesor, ahora elige al candidato. Yo creo que elige al candidato buscando que sea sucesor. No habría otra operación mental para hacerlo. Claro. Al que elige, lo elige porque sabe que le garantiza un resultado y lo hace apuntando al triunfo. Es, creo que la operación de Peña Nieto. Lo entrevistan en estos días y él muy puntillosamente en una reunión que tiene, que ha trascendido con empresarios, les dice a los empresarios: yo sé que se burlan de mí, sé que dicen que no leo bien, sé que me equivoco cuando hablo, sé que tengo muchos errores, pero una cosa la sé hacer muy bien, y es el tema electoral. En la operación electoral soy muy bueno. Y bueno, ahí están los resultados y me parece que habría que atenerse a los datos. En el 2015, contra todos los pronósticos, el PRI se alzó con la mayoría. El primer presidente después de la transición que tiene mayoría en la elección intermedia. A mí no me sorprendería que, siguiendo esta lógica y este juego, estén apuntando a eso, a hacerse de una mayoría impensable hace 3 meses,
porque hace 3 meses nadie hubiera pensado que el PRI estaba en condiciones de ganar, y hoy me parece que los nomios rápidamente han comenzado a empatarse. Habrá que ver a quién elige el frente, pero el ingeniero Camposeco me mostraba hace rato una encuesta, ¿no? Y en la encuesta, de las últimas encuestas, digamos, Meade era el peor candidato al interior del PRI, y sin embargo termina siendo por un elemento que recientemente en el CEPLAN invitamos a quien yo considero es el mejor encuestador del país, que es Alejandro Moreno. Estuvo en el YAPEM y nos mostró todos los careos. Y en todos los careos, datos muy interesantes. Por ejemplo, uno que me llama mucho la atención. Si en la boleta fuera Anaya, fuera Meade, fuera Andrés Manuel, fuera por Independiente Margarita Zavala, por ejemplo, Margarita Zavala contra Anaya, prácticamente quedan empatados, 22 contra 24. Pero la diferencia entre Andrés Manuel y Meade era abismal. Digamos, estadísticamente, Meade no era el mejor candidato en términos de datos duros. Sin embargo, hay un elemento que está al interior de la encuesta, y el propio Alejandro Moreno nos lo explicó. Lo que los actores deciden calificar es cuántos negativos tienen. Y Andrés Manuel es el más conocido, pero tiene una carga de negativos muy importante. Y Meade no es el más conocido, pero sus saldos son positivos. Sí. La calificación que hay hacia él es positiva. Y quizá ahí esté la explicación de por qué lo eligen a él y no a Osorio Chong, que es el más conocido, pero que trae muchos negativos por el tema de la inseguridad, ¿no? Ahí creo que hay una explicación que nuevamente tiene que ver con cosas que uno no está acostumbrado a ver, porque no tienes todos los elementos, pero que las encuestas te permiten ir allegándote de datos que regularmente no tenemos, ¿no? Sí. Oye, el tiempo se nos acaba. ¿Tienes algo? Termino rápido, sí. Yo hablé de la revolución cultural precisamente no tanto por el discurso, sino por el ciudadano cuando tenga su voto pensado. Okay. Porque cuando tenga su voto pensado y sepa elegir correctamente, entonces sí va a haber cambio en el país. Por eso debe ser una revolución cultural. Y en este sentido, el voto, como es individual, en lo colectivo es cuando se va a aportar algo importante para decidir quién es al que uno quiere. Entonces, es la combinación. Si me invitan otra vez, luego platicamos del Latinobarómetro, porque el Latinobarómetro acaba de presentar un dato que va justamente en sentido contrario de lo que estás comentando, que coincido contigo, pero que va en sentido contrario. La gente tiene desconfianza en los procesos, tiene desconfianza en las instituciones, de los partidos políticos, y justo por eso se aleja de las elecciones, y justo por eso desconfía del proceso democrático. Es paradójico. México es el país que más ha caído en aprecio por la democracia en los últimos 20 años. Yo cuando vi el dato me espanté. Rápido. Por eso es la revolución, revolución cultural ciudadana. Antes de que acabemos, porque se nos va el tiempo. Adelante. Entonces, la final en 2018, ¿ves tan solo al PRI y a Morena al final? No, depende a quién postule el frente. Si el frente postula un candidato digamos, equidistante a la dirigencia de los partidos, es decir, que no sea Anaya y que no sea Mancera, pueden tener un candidato muy atractivo. No sé quién, pero ese se trata del talento de la política, buscar a alguien que refleje, que represente mejor este escenario. No hay que perder de vista, a veces no lo quieren ver, pero en este momento el PAN y el PRD tienen más gobiernos locales que el PRI. Ese es un dato duro. Y en estos momentos el PAN y el PRD en el 2015 obtuvieron el 37% de los votos a nivel nacional. No estamos hablando de una fuerza minoritaria, estamos hablando de la que potencialmente podría ser la primera fuerza si sacan un buen candidato. Excelente. Estás invitado, como bien lo sabes, siempre a este programa, y queremos que nos sigas dando la oportunidad de charlar contigo en voz alta, mi querido. Encantado con todo gusto. Muchísimas gracias, mi querido Ernesto, muchísimas gracias, mi queridísimo Rodolfo. Y aquí una vez más su amigo Gerardo Viloria les da su agradecimiento por haber estado una vez más con nosotros en este su programa en voz alta. Que tengan lo mejor de las noches. Mil gracias.